El despertador sonó a las 7 de la mañana, como todos los días desde hace 40 años. Lorenzo del Valle estiró la mano hacia la mesita de noche, pero esta vez no encontró el cuerpo tibio de María Elena a su lado. Hacía 3 años que dormía solo en esa cama king size que ahora le parecía un océano vacío. Se levantó despacio, sintiendo el peso de sus 72 años en las rodillas. Desde la ventana de su mansión en Palermo podía ver Buenos Aires despertando. El tráfico comenzaba a formarse, la gente caminaba apurada hacia el trabajo, la vida seguía su curso normal. Pero para Lorenzo, ese martes 15 de julio era diferente. Era su cumpleaños. Se vistió con el mismo traje gris que usaba para las juntas directivas de su empresa. Había construido un imperio inmobiliario desde cero, levantando edificios por toda la ciudad. Pero ahora, parado frente al espejo, se veía como uno de esos edificios vacíos que a veces quedaban sin inquilinos. Bajó a la cocina y se preparó un café. La mesa del comedor, diseñada para 12 personas, lo esperaba con un solo plato. Su teléfono descansaba en silencio sobre la superficie de mármol. Ni Tomás, ni Bárbara, ni Nicolás habían llamado. Sus 3 hijos, ocupados con sus propias vidas, habían olvidado la fecha. Tomás dirigía la sucursal de Córdoba y siempre tenía una excusa relacionada con el trabajo. Bárbara, abogada exitosa, vivía entre juzgados y cenas de negocios. Nicolás, el menor, había heredado el desprecio de su madre por todo lo que representaba dinero y poder, y apenas hablaba con su padre desde el funeral. Lorenzo terminó su café y revisó su agenda. Tenía una junta a las 10, otra a las 2 y una cena de negocios a las 8. Un día como cualquier otro, excepto que era el día en que había nacido, y nadie parecía recordarlo. Durante la junta de la mañana, mientras los arquitectos presentaban planos para un nuevo centro comercial, Lorenzo se sorprendió pensando en María Elena. Ella siempre le preparaba un pastel de chocolate en su cumpleaños, uno pequeño y simple que compartían después de cenar. «No necesitamos una fiesta grande», le decía. «Solo necesitamos estar juntos». La tarde se arrastró entre números, contratos y decisiones que antes lo emocionaban. Ahora todo le parecía mecánico, como si estuviera actuando en una obra de teatro que ya había visto demasiadas veces. A las 6 de la tarde, su secretaria le recordó la cena con los inversionistas japoneses. Lorenzo la miró desde su escritorio de caoba, rodeado de fotografías de edificios que había construido, premios que había ganado, y una sola foto familiar tomada 5 años atrás. «Cancela la cena, Patricia», le dijo. «Señor, pero es una reunión muy importante». «Cancélala», repitió, y por primera vez en años salió de su oficina antes de las 7. Caminó por las calles de Buenos Aires sin rumbo fijo. La ciudad que había ayudado a construir lo rodeaba con su ruido familiar. Colectivos, bocinas, vendedores ambulantes gritando sus productos. Pero él se sentía invisible entre la multitud, como un fantasma observando una vida que ya no le pertenecía. Sus pies lo llevaron hacia Plaza Rivadavia, un pequeño parque que quedaba a unas cuadras de su primera oficina. Había un banco bajo un jacarandá donde solía sentarse cuando era joven y soñaba con construir rascacielos. Ahora, 40 años después, se sentó en el mismo lugar. El sol se ocultaba detrás de los edificios, pintando el cielo de naranja y rosa. Algunas palomas picoteaban migajas cerca de sus pies. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano por el sendero. Lorenzo los observó y sintió una punzada en el pecho. Entonces la vio. Una niña de unos 8 años, descalza y con la ropa sucia, se acercaba lentamente hacia él. Tenía el cabello enredado y la cara manchada, pero sus ojos brillaban con una luz particular. En sus manos pequeñas llevaba algo envuelto en una servilleta de papel. La niña se detuvo frente a él, lo miró directamente a los ojos y le extendió lo que llevaba en las manos. «¿Es su cumpleaños?», le preguntó con una voz clara y dulce. Lorenzo no pudo responder de inmediato. Abrió la servilleta y encontró un pequeño cupcake de vainilla con una vela rosada clavada en el centro. «¿Cómo supiste?» «Se ve triste, como mi mamá cuando cumple años», respondió la niña. «Me llamo Luciana. Compré esto con las monedas que junté hoy. Feliz cumpleaños». Lorenzo sintió que algo se rompía dentro de su pecho,
Sus ojos se llenaron de lágrimas que no había derramado desde el funeral de María Elena. «Gracias», susurró, tomando el pequeño regalo con manos temblorosas. Luciana sonrió y se sentó a su lado en el banco, como si fuera lo más natural del mundo. Al día siguiente, Lorenzo despertó con una sensación extraña. Por primera vez en meses, tenía ganas de salir de la cama. La imagen de Luciana y su pequeño cupcake había permanecido en su mente toda la noche, como una luz cálida en medio de la oscuridad que lo rodeaba. Canceló sus reuniones de la mañana y se dirigió hacia Plaza Rivadavia. No sabía si la encontraría ahí, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Llegó al banco bajo el jacarandá y se sentó a esperar. No tuvo que esperar mucho. Luciana apareció por el sendero, esta vez con zapatos rotos, pero zapatos al fin. Llevaba una bolsa de plástico en una mano y una botella de agua en la otra. Al verlo, su cara se iluminó con una sonrisa enorme. «Volvió», gritó corriendo hacia él. «Pensé que no lo vería más». «¿Vienes aquí todos los días?», le preguntó Lorenzo, sintiendo una calidez que no experimentaba desde hacía años. «Casi todos. Mamá y yo vivimos cerca», respondió, señalando hacia una zona de la ciudad que Lorenzo conocía bien. Era donde habían demolido varias casas viejas para construir un centro comercial, pero el proyecto se había detenido por problemas legales. «Hay un lugar donde dormimos con más gente. Mamá dice que es temporal». Lorenzo sintió un nudo en el estómago. Había pasado tanto tiempo construyendo edificios que había olvidado pensar en la gente que quedaba sin hogar en el proceso. «¿Y tu papá?» «No tengo papá», dijo Luciana con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Solo tengo a mamá. Ella limpia oficinas en la noche, pero a veces no hay trabajo». Se sentaron juntos en el banco. Luciana le contó sobre su día. Había ayudado a una señora a cargar bolsas del mercado y había recibido unas monedas. Había compartido un sándwich con un perro callejero. Había encontrado un libro tirado en la basura y había intentado leer las palabras que conocía. «¿Sabes leer?», le preguntó Lorenzo. «Un poquito, mamá me enseñó antes de que todo se complicara», respondió, bajando la mirada. «Ella dice que la escuela es importante, pero es caro y tenemos otras cosas que hacer». Lorenzo escuchaba cada palabra con atención. Hacía años que nadie le hablaba con tanta honestidad. En su mundo de negocios, cada conversación tenía un propósito oculto. Cada sonrisa escondía una agenda. Pero Luciana hablaba desde el corazón, sin filtros ni segundas intenciones. «¿Dónde está tu mamá ahora?» «Buscando trabajo. Vuelve en la tarde», dijo Luciana. «¿Usted tiene hijos?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «Sí, 3, pero están ocupados». «¿No viven con usted?» «No, ya son grandes. Tienen sus propias familias, sus trabajos». Luciana lo miró con curiosidad. «¿Y no lo visitan?» «Mi mamá dice que los hijos siempre deben cuidar a sus papás cuando son viejitos». Lorenzo rió por primera vez en semanas. «No soy tan viejo». «Bueno, pero está solo. Eso se nota». La simplicidad de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Una niña de 8 años había logrado ver lo que él había tratado de ocultar de todos, incluso de sí mismo. Pasaron toda la tarde conversando. Lorenzo le habló de los edificios que había construido, y Luciana le mostró los diferentes pájaros que visitaban la plaza. Ella conocía sus nombres y sus costumbres, como si fuera una pequeña experta en naturaleza urbana. Cuando el sol comenzó a ponerse, Luciana se puso nerviosa. «Tengo que irme. Mamá se preocupa si no estoy cuando regresa». «Espera», dijo Lorenzo sacando su billetera. Luciana retrocedió inmediatamente. «No, señor. Mamá dice que no debo aceptar dinero de extraños». «Pero no soy un extraño. Soy Lorenzo, y tú eres Luciana. Ya no somos extraños». La niña sonrió, pero siguió negando con la cabeza. «Mi mamá es muy estricta con eso, se enojaría mucho». Lorenzo guardó su billetera, respetando la decisión de la pequeña. «¿Volverás mañana?» «Si no llueve, sí. Nos gusta venir aquí». «¿Nos?» «Mamá y yo. A veces venimos juntas cuando ella no tiene trabajo. Me gustaría conocerla». Luciana lo miró con seriedad. A ella no le gustan mucho los señores ricos. Dice que solo traen problemas. «¿Cómo sabes que soy rico?»
Por su traje, sus zapatos brillantes y porque huele a perfume caro, respondió con una sonrisa traviesa. Pero no me importa. Usted es bueno. Eso también se nota. Luciana se despidió con un abrazo rápido y se alejó corriendo. Lorenzo se quedó en el banco hasta que la oscuridad cubrió por completo la plaza, pensando en las palabras de la niña. Por primera vez en años, tenía algo que esperar al día siguiente. Lorenzo llevaba una semana sin contestar las llamadas de sus hijos. Patricia, su secretaria, había recibido instrucciones específicas, solo interrumpirlo en caso de emergencia. El resto del tiempo, él estaba en una reunión importante. La reunión importante era sentarse en el banco de Plaza Rivadavia con Luciana cada tarde. Ya había conocido a Carla, la madre de la niña, después de 3 días de insistencia por parte de Luciana. El primer encuentro había sido tenso. Carla, una mujer de 35 años con ojeras profundas y manos ásperas por el trabajo, había llegado al banco con la guardia en alto. «¿Qué quiere de mi hija?», le había preguntado directamente, colocándose entre Lorenzo y Luciana como un escudo protector. «Solo quiero agradecerle», había respondido Lorenzo con sinceridad. «Su hija me dio el mejor regalo de cumpleaños que he recibido en años». Carla lo había estudiado con desconfianza. Había visto demasiados hombres ricos que prometían ayuda a cambio de cosas que ella no estaba dispuesta a dar. Pero algo en la mirada de Lorenzo la había hecho bajar la guardia, al menos un poco. Ahora, después de una semana de conversaciones en el banco, Carla había aceptado que Lorenzo les comprara comida y algunos útiles escolares para Luciana. «Solo lo necesario», había insistido. «No queremos caridad». Mientras tanto, en las oficinas del centro de Buenos Aires, Tomás del Valle revisaba su teléfono por 10ª vez en la mañana. «¿Llamaste a papá?», le preguntó a Bárbara por teléfono. 3 veces. «Patricia dice que está en reuniones todo el día. Es raro, nunca ha sido tan difícil contactarlo». «A mí me pasa lo mismo», intervino Nicolás en la llamada de 3 vías que habían organizado. «Ayer fui a la oficina y Patricia casi me saca a empujones. Dice que tiene órdenes estrictas». Bárbara, sentada en su elegante despacho de abogada, tamborileaba los dedos sobre su escritorio de cristal. «Algo está pasando. Papá nunca actúa así». «¿Creen que esté enfermo?», preguntó Tomás desde Córdoba. «Oh, peor», dijo Nicolás. «¿Y si está perdiendo la cabeza? A su edad es posible». La conversación siguió por 20 minutos más, llenándose de especulaciones y preocupaciones tardías que ninguno de los 3 había sentido cuando simplemente no hablaban con su padre por meses. Bárbara decidió actuar. Al día siguiente, contrató a un investigador privado para que siguiera a Lorenzo. «Discretamente», le advirtió. «Solo quiero saber qué está haciendo». El investigador era eficiente. En 2 días, Bárbara tenía un informe completo con fotografías. Su padre, el respetado empresario Lorenzo del Valle, pasaba todas las tardes en una plaza con una niña de la calle y su madre. Les compraba comida, útiles escolares y parecía feliz. Bárbara estudió las fotografías con el ceño fruncido. En una, Lorenzo reía mientras Luciana le mostraba algo en un libro. En otra, los 3 caminaban hacia un puesto de choripanes. En la última, Lorenzo abrazaba a la niña antes de despedirse. «Esto es peor de lo que pensé», murmuró, tomando el teléfono para llamar a sus hermanos. La reunión de emergencia se realizó en el departamento de Nicolás. Los 3 hermanos se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, con las fotografías esparcidas entre ellos como evidencia de un crimen. «Está siendo estafado», declaró Tomás, golpeando la mesa con el puño. «Es obvio. Una mujer desesperada usa a su hija para engañar a un viejo solitario y rico». «Las fotografías no mienten», agregó Bárbara. «Miren su cara. Está completamente embelesado con esa niña. Probablemente ya les está dando dinero». Nicolás, el más joven, observaba las imágenes con una expresión diferente. «Se ve contento. No lo había visto sonreír así desde que murió mamá». «Exactamente», exclamó Bárbara. «Está vulnerable. Esta mujer lo sabe y lo está aprovechando. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué propones?», preguntó Tomás. Bárbara ya había pensado en eso. «Interdicción. Podemos demostrar que no está en condiciones de manejar su patrimonio.
Un hombre de su edad actuando de manera irracional, gastando dinero en extraños. Eso es un poco extremo, objetó Nicolás. ¿Extremo?, replicó Bárbara. ¿Sabes cuánto vale la empresa de papá? ¿Cuánto dinero podría estar regalando a esta mujer? Es nuestro deber protegerlo, y proteger nuestro futuro también. Tomás asintió lentamente. Bárbara tiene razón. Si papá está perdiendo la cabeza, tenemos que actuar. Mientras tanto, Lorenzo caminaba por su mansión vacía, sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en años. En su bolsillo llevaba un dibujo que Luciana le había hecho. 2 figuras sentadas en un banco bajo un árbol. Ella había escrito con letras torcidas, «Mi amigo Lorenzo». Su teléfono sonó. Era Roberto, su contador de toda la vida. «Lorenzo, necesito hablar contigo urgentemente», dijo Roberto sin preámbulos. «Tus hijos han estado haciendo preguntas sobre tu estado mental. Bárbara consultó con un especialista en interdicciones. Creo que planean algo». Lorenzo sintió que se le helaba la sangre. Sus propios hijos estaban intentando declararlo incapaz. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo contactos en el juzgado. Ya presentaron una solicitud preliminar. Lorenzo colgó el teléfono y se quedó mirando el dibujo de Luciana. Sus hijos, que no habían mostrado interés en su bienestar durante años, ahora se preocupaban por su dinero. Era hora de tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Lorenzo no durmió esa noche. Caminó por los pasillos de su mansión hasta el amanecer, pensando en la traición de sus hijos y en la pureza de una niña que le había devuelto la esperanza. A las 6 de la mañana llamó a Roberto. «Necesito que vengas ahora. Vamos a hacer algunos cambios importantes». Roberto llegó 1 hora después con su maletín de documentos y una expresión preocupada. «Lorenzo, antes de hacer cualquier cosa drástica, piénsalo bien. Tus hijos están actuando por miedo, no por maldad». «¿Miedo a qué?» «A que sea feliz», respondió Lorenzo, sirviendo café para ambos. «Roberto, llevo 3 años muerto en vida. Por primera vez desde que María Elena se fue, tengo una razón para levantarme cada mañana. Pero una interdicción». «No van a conseguir la interdicción porque no estoy loco», lo interrumpió Lorenzo. «Pero sí van a conseguir que tome una decisión que debía haber tomado hace tiempo». Pasaron toda la mañana trabajando. Lorenzo dictó las nuevas cláusulas de su testamento con una claridad que sorprendió a Roberto. No había ni un rastro de la confusión mental que sus hijos afirmaban. A las 2 de la tarde, Lorenzo envió un mensaje a sus 3 hijos. Reunión familiar. Hoy, 6 p.m. Mi casa. Obligatorio. Tomás viajó desde Córdoba en el primer vuelo disponible. Bárbara canceló todas sus citas. Nicolás llegó con cara de pocos amigos, convencido de que su padre los había descubierto. Los 3 se sentaron en la sala principal, la misma donde habían pasado tantas navidades de su infancia. Lorenzo entró con Roberto, quien llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. «Sé lo que están planeando», comenzó Lorenzo sin preámbulos. «La interdicción, las consultas con especialistas, los investigadores privados». Bárbara abrió la boca para protestar, pero Lorenzo levantó la mano. «No voy a discutir si tienen razón o no. Solo voy a hacer lo que debí haber hecho desde el principio, dejarles claro cuáles son mis decisiones mientras aún puedo tomarlas». Roberto abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Este es mi nuevo testamento», anunció Lorenzo. Roberto lo va a leer. Los 3 hermanos se miraron con nerviosismo. Roberto se aclaró la garganta. «El patrimonio de Lorenzo del Valle, incluyendo todas las propiedades, inversiones y activos de la empresa del Valle Construcciones, se distribuirá de la siguiente manera». El silencio en la sala era absoluto. 50% será dividido en partes iguales entre Tomás, Bárbara y Nicolás del Valle, con una condición. Cada uno deberá vivir durante un año completo con un salario mínimo, demostrando que pueden valerse por sí mismos sin los privilegios de su apellido. «¿Qué?», gritó Tomás saltando de su asiento. Roberto continuó imperturbable. «El otro 50% será depositado en un fondo fiduciario a nombre de Luciana Méndez, de 8 años de edad, administrado por su madre Carla Méndez, hasta que la menor cumpla 18 años. El fondo será destinado exclusivamente a educación, salud y vivienda digna».
El caos se desató. Bárbara se puso de pie, furiosa. Esto es una locura. Estás regalando la mitad de nuestra herencia a unos extraños. Papá, esa gente te está manipulando, gritó Tomás. No puedes hacer esto. Nicolás permanecía sentado, mirando a su padre con una expresión que Lorenzo no pudo descifrar. ¿Y si no aceptamos esas condiciones ridículas?, preguntó Bárbara, cruzando los brazos. Entonces todo el patrimonio va al fondo de Luciana, respondió Lorenzo calmadamente. Su elección. Esto es chantaje, exclamó Tomás. No, dijo Lorenzo levantándose de su silla. Esto es una lección. Durante años han vivido esperando mi muerte para heredar. Nunca se preguntaron si era feliz, si me sentía solo, si necesitaba algo más que dinero para seguir adelante. Su voz se quebró ligeramente. Una niña de 8 años, que no tiene nada, me dio el regalo más valioso que he recibido en años. Su tiempo, su sonrisa, su compañía, sin esperar nada a cambio. Pero papá, comenzó Nicolás. Luciana me ve como soy, no como una cuenta bancaria. Su madre trabaja día y noche para darle una vida digna, sin pedir limosna ni aprovecharse de nadie. Ellas merecen una oportunidad. Bárbara tomó su bolso. Voy a impugnar este testamento. Es claramente producto de manipulación mental. Hazlo, respondió Lorenzo. Roberto se encargó de que todo esté perfectamente legal. Incluso me hice exámenes psicológicos esta mañana. Los resultados están en el expediente. Tomás caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. 1 año con salario mínimo. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Significa que van a aprender lo que yo olvidé, el valor real de las cosas. Roberto guardó los documentos. El testamento queda registrado mañana. Las condiciones entran en vigor inmediatamente. Los 3 hermanos salieron de la casa sin despedirse. Lorenzo se quedó solo en la sala, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Al día siguiente, en Plaza Rivadavia, le contó a Carla sobre el testamento. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo aceptar eso», dijo, negando con la cabeza. «Es demasiado». «No es para ti», respondió Lorenzo suavemente. «Es para ella, para que tenga las oportunidades que se merece». Luciana, que jugaba con las palomas, se acercó corriendo. «¿Por qué llora mamá?». Lorenzo la cargó y la sentó en el banco. «Porque a veces, cuando pasan cosas muy buenas, también da ganas de llorar». La niña lo miró con esos ojos sabios que siempre lo sorprendían. «¿Usted también está llorando por algo bueno?». Lorenzo asintió, abrazándola fuerte. «Sí, pequeña, por algo muy bueno». Todo cambió un martes lluvioso de agosto. Lorenzo y Luciana se refugiaban bajo el techo de un kiosco cerca de la plaza, compartiendo un sándwich de jamón y queso que él había comprado. La niña le contaba sobre un libro de cuentos que había encontrado en un contenedor de basura cuando el flash de una cámara los cegó momentáneamente. «¡Perfecto!», gritó un hombre delgado con barba descuidada, disparando su cámara una y otra vez. «Esto es oro puro». Lorenzo se puso de pie inmediatamente, colocándose entre el fotógrafo y Luciana. «¿Qué está haciendo?». «Mi trabajo», respondió el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Raúl Morales, del Gráfico Popular». «Y usted es Lorenzo del Valle, ¿verdad? El millonario constructor». «No tengo nada que decir», respondió Lorenzo, tomando la mano de Luciana. «¿Seguro? Porque tengo fotos muy interesantes de usted con esta niña. Mis lectores van a querer saber por qué un hombre de su posición pasa tanto tiempo con una menor de edad sin hogar». Lorenzo sintió que la sangre se le helaba. «No se atreva a insinuar». «Yo no insinúo nada», dijo Morales, guardando su cámara. «Solo reporto lo que veo. Usted saque sus propias conclusiones». El hombre se alejó silbando, dejando a Lorenzo y Luciana bajo la lluvia que ahora caía con más fuerza. «¿Quién era ese señor?», preguntó Luciana apretando la mano de Lorenzo. «Nadie importante», mintió Lorenzo, aunque su corazón latía descontrolado. Al día siguiente la portada de El Gráfico Popular mostraba la fotografía de Lorenzo y Luciana bajo el techo del kiosco. El titular en letras rojas enormes decía: «Millonario involucrado con niña mendiga». Empresario de 72 años pasa tardes enteras con menor en situación de calle.
El artículo era una mezcla venenosa de medias verdades y sugerencias maliciosas. Describía a Lorenzo como un viudo solitario que había desarrollado una obsesión preocupante con una niña de 8 años. Mencionaba el dinero que le daba a la familia, pero lo presentaba como algo sospechoso. Incluía testimonios anónimos de vecinos preocupados que habían notado el comportamiento extraño del empresario. Patricia llamó a Lorenzo a las 6 de la mañana, histérica. «Señor del Valle, mi teléfono no para de sonar. Todos los diarios quieren una declaración. La oficina está rodeada de periodistas». Lorenzo cerró los ojos. Había anticipado muchas cosas, pero no esto. «No haga declaraciones a nadie. Cancele todas mis citas». A las 8 de la mañana recibió una llamada que temía aún más. «Señor del Valle, soy la licenciada Carmen Vidal del Servicio de Protección de Menores. Necesitamos hablar con usted urgentemente». La investigación comenzó inmediatamente. Lorenzo, Carla y Luciana fueron citados a declarar por separado. La oficina gris y fría del Servicio de Protección contrastaba brutalmente con la calidez de sus tardes en la plaza. «Explíqueme la naturaleza de su relación con la menor», le preguntó la licenciada Vidal, una mujer de mediana edad con lentes gruesos y expresión severa. Lorenzo relató toda la historia desde el principio. El cumpleaños solitario, el pequeño cupcake, las conversaciones en el banco. Habló de María Elena, de sus hijos ausentes, de la soledad que lo estaba matando lentamente. ¿Le da dinero a la familia? «Les compro comida, útiles escolares, ropa básica, nada más». «¿Ha estado solo con la niña alguna vez?» «Nunca. Su madre siempre sabe dónde está. A veces nos acompaña». Las preguntas continuaron durante 2 horas. Lorenzo respondió cada una con paciencia, entendiendo que la licenciada solo hacía su trabajo. En otra sala, Carla enfrentaba un interrogatorio similar pero más agresivo. ¿Por qué permite que su hija pase tiempo con un extraño? «¿Por qué es una buena persona?», respondió Carla, con voz temblorosa pero firme. «Mi hija estaba triste todo el tiempo desde que perdimos nuestra casa». Con él volvió a sonreír. «¿Sabía usted que el señor del Valle es millonario? Lo suponía por su ropa, pero no me importa su dinero. ¿Nunca pensó que sus intenciones podrían ser impropias?» Carla se enderezó en su silla. «Si usted conociera a Lorenzo como lo conozco yo, nunca haría esa pregunta. Es el hombre más decente que he conocido». La entrevista con Luciana fue la más difícil para todos. La niña, sentada en una silla demasiado grande para ella, respondía las preguntas con la honestidad brutal de los 8 años. «¿El señor Lorenzo te ha tocado de manera que te haga sentir incómoda?» «No. Solo me abraza cuando me despido, como hacen los abuelos». «¿Te ha pedido que guardes secretos?» «No. Mamá sabe todo lo que hacemos». «¿Cómo te sientes cuando estás con él?» Luciana sonrió por primera vez en toda la entrevista. «Segura y feliz. Lorenzo me escucha cuando hablo y me cuenta historias de cuando era joven como yo». Mientras tanto, el escándalo crecía en los medios. Otros diarios recogieron la historia. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Algunos defendían a Lorenzo, otros lo crucificaban sin conocer los hechos. Tomás, Bárbara y Nicolás se reunieron de emergencia. Por primera vez no hablaban de dinero, sino de su padre. «Esto se está saliendo de control», dijo Bárbara leyendo los comentarios en internet. «La gente está pidiendo que lo arresten. ¿Tú crees que papá sea capaz de...?» comenzó Tomás, pero no pudo terminar la frase. «No», respondió Nicolás con firmeza. «Papá tiene muchos defectos, pero nunca haría daño a un niño». Fue entonces cuando Bárbara encontró una carta sobre su escritorio en el bufete. Era de Lorenzo, escrita a mano con su letra temblorosa. «Hijos míos», comenzaba la carta. «Si están leyendo esto, es porque las cosas se han complicado más de lo que esperaba. Quiero que sepan que nunca he hecho nada impropio con Luciana. Es solo una niña que me devolvió la esperanza cuando yo había perdido todo». La carta continuaba por 3 páginas, explicando sus errores como padre, su soledad después de la muerte de María Elena y cómo Luciana había llegado a su vida como un regalo inesperado. «Tal vez fui un mal padre para ustedes. Trabajé tanto construyendo edificios
que olvidé construir una relación real con mis hijos. Pero con Luciana aprendí algo que nunca supe, que amar a alguien no significa poseerlo, sino querer lo mejor para esa persona, sin esperar nada a cambio. Bárbara terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos, mientras sus hermanos la observaban en silencio. Por primera vez en años, los 3 hermanos del Valle sintieron que realmente conocían a su padre. La investigación del Servicio de Protección de Menores concluyó después de 3 semanas. La licenciada Vidal, tras entrevistar a vecinos, comerciantes de la zona y hasta al veterinario que atendía a las palomas de la plaza, emitió su dictamen. No había evidencia de comportamiento inapropiado. Lorenzo del Valle era simplemente un hombre solitario que había encontrado una amistad genuina con una familia necesitada. Pero el daño estaba hecho. Los medios habían perdido interés en la resolución del caso, y la mancha en la reputación de Lorenzo permanecía. Algunos clientes retiraron sus proyectos de construcción. Los empleados lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad cuando aparecía por la oficina. Lorenzo trataba de mantener su rutina normal, pero algo había cambiado en su interior. El estrés constante, las noches sin dormir y la humillación pública habían cobrado su precio. Comenzó a sentir dolores en el pecho que inicialmente atribuyó a la ansiedad. Una tarde de septiembre, mientras esperaba a Luciana en el banco de la plaza, el dolor se intensificó. Lorenzo se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Carla, que llegaba del trabajo, lo encontró pálido y sudoroso. «¿Qué le pasa?», preguntó corriendo hacia él. «No es nada, solo un poco de cansancio», mintió Lorenzo, pero Carla ya había sacado su teléfono para llamar una ambulancia. En el hospital los médicos fueron directos. Infarto menor, pero una señal de alarma clara. El corazón de Lorenzo estaba débil, desgastado por años de estrés y más recientemente por la presión del escándalo mediático. «Necesita reposo absoluto», le dijo el cardiólogo, un hombre joven con cara seria. «Y debe evitar cualquier tipo de estrés. Su corazón no está en condiciones de soportar más presión». La noticia llegó a sus hijos de diferentes maneras. Patricia llamó a Bárbara, quien estaba en medio de un juicio. Tomás se enteró por un mensaje de texto mientras revisaba unas cuentas en Córdoba. Nicolás vio la información en un grupo de WhatsApp familiar que rara vez usaban. La reacción de cada uno fue distinta, pero igualmente reveladora. Bárbara terminó abruptamente su alegato y salió corriendo del juzgado. Durante el viaje en taxi al hospital, se dio cuenta de que no sabía cuándo había sido la última vez que había abrazado a su padre. Tomás canceló todas sus reuniones y tomó el primer vuelo a Buenos Aires. En el avión recordó las veces que había pospuesto visitas a su padre porque tenía cosas más importantes que hacer. Nicolás, quien vivía más cerca, fue el primero en llegar al hospital. Encontró a Carla y Luciana en la sala de espera, con caras de preocupación genuina que lo conmovieron profundamente. «¿Cómo está?», le preguntó a Carla. «Estable, pero débil», respondió ella. «Los médicos dicen que necesita mucho descanso». Luciana, sentada en una silla demasiado grande para ella, tenía los ojos rojos de llorar. «¿Se va a morir como mi abuela?», preguntó con voz pequeña. Nicolás se arrodilló frente a ella. «No, pequeña. Los médicos lo van a cuidar muy bien». Cuando Lorenzo despertó, encontró a Nicolás sentado junto a su cama, leyendo un libro. Su hijo menor había cambiado. Tenía ojeras, había perdido peso, y su expresión mostraba una madurez que antes no poseía. «Hola, papá», dijo Nicolás cerrando el libro. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?» «2 días. Carla y Luciana han venido todos los días. Bárbara llega esta noche y Tomás está en camino». Lorenzo trató de incorporarse, pero Nicolás lo detuvo suavemente. «Los médicos dijeron que no te esfuerces». Permanecieron en silencio durante varios minutos. Lorenzo observaba a su hijo, tratando de recordar cuándo había dejado de conocerlo realmente. «Nicolás», dijo finalmente, «lamento no haber sido el padre que merecías». Su hijo lo miró con ojos brillantes. «Papá, yo también lamento muchas cosas». Esa tarde, Bárbara llegó directamente del aeropuerto, aún vestida con su traje de abogada. Al ver a su padre en la cama del hospital, conectado a monitores y sueros, se le quebró la voz. «Papá», susurró tomando su mano.
Mi niña, respondió Lorenzo, usando el apelativo cariñoso que no había usado en años. Bárbara se sentó en la silla junto a la cama y por primera vez desde que era adolescente le contó a su padre sobre su vida real, sus miedos, sus fracasos, la soledad que sentía a pesar de su éxito profesional. Siempre traté de impresionarte, confesó. Pensé que si era lo suficientemente exitosa, finalmente estarías orgulloso de mí. Siempre estuve orgulloso de ti, respondió Lorenzo con voz débil, solo que no sabía cómo decírtelo. Tomás llegó al día siguiente, agotado por el viaje y la preocupación. Encontró a su padre despierto, mirando por la ventana del hospital. Vine tan rápido como pude, dijo, respirando agitadamente. Gracias por venir, respondió Lorenzo, girándose hacia él. Tomás se acercó lentamente a la cama. Era el hijo que más se parecía a Lorenzo físicamente, pero también el que había heredado su terquedad y orgullo. Papá, sobre el testamento, sobre todo lo que ha pasado. No importa ahora, lo interrumpió Lorenzo. Sí importa, insistió Tomás. Leí tu carta, la que le escribiste a Bárbara, y creo que tienes razón en muchas cosas. Lorenzo extendió su mano, y Tomás la tomó. Ambos tenían lágrimas en los ojos. Perdóname, susurró Tomás, por no haber estado aquí cuando me necesitabas. Perdóname tú a mí, respondió Lorenzo, por no haberte enseñado que el amor es más importante que el dinero. Esa noche, los tres hermanos del Valle se quedaron en el hospital. Nicolás durmió en el sillón de la habitación, Bárbara en la sala de espera y Tomás en una silla junto a la cama de su padre. Por primera vez en décadas, la familia del Valle estaba verdaderamente unida. En la habitación silenciosa, Lorenzo sonrió débilmente. Había tardado un infarto para recuperar a sus hijos, pero tal vez no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Afuera, en el pasillo del hospital, Carla y Luciana mantenían su vigilia silenciosa, como ángeles guardianes, cuidando a un hombre que había cambiado sus vidas para siempre. Lorenzo regresó a su casa después de una semana en el hospital, pero ya no era el mismo hombre. Los médicos habían sido claros. Su corazón estaba severamente dañado. Le quedaban tal vez unos meses, quizás un año si tenía suerte, y seguía todas las indicaciones al pie de la letra. Carla y Luciana se mudaron temporalmente a la mansión para cuidarlo. Al principio, Carla se resistió. «No puedo aceptar esto», había dicho, mirando los techos altos y los muebles elegantes. «No es nuestro lugar. Por favor», había suplicado Lorenzo desde su silla de ruedas. «Necesito saber que no estoy solo. Y Luciana necesita un lugar seguro donde estudiar». La casa, que había estado silenciosa durante años, se llenó de vida. Luciana corría por los pasillos, jugaba en el jardín y llenaba cada rincón con su risa. Carla, con su eficiencia natural, organizó la rutina de medicamentos de Lorenzo y se aseguró de que siguiera la dieta estricta que habían ordenado los médicos. Los hijos de Lorenzo visitaban más seguido ahora. Tomás había regresado de Córdoba y manejaba los asuntos urgentes de la empresa desde Buenos Aires. Bárbara había reducido su carga de trabajo para pasar más tiempo con su padre. Nicolás prácticamente vivía en la casa, ayudando con todo lo que se necesitara. Era extraño ver cómo la proximidad de la muerte había reparado lo que años de vida no habían logrado sanar. Una tarde de octubre, Lorenzo llamó a Luciana a su estudio. La niña entró con un libro bajo el brazo. Ya había aprendido a leer mucho mejor gracias a las clases particulares que Lorenzo había contratado para ella. «Siéntate aquí, pequeña», le dijo, palmeando el brazo de su sillón favorito. Luciana obedeció, acurrucándose contra él, como había hecho tantas veces en el banco de la plaza. «¿Te acuerdas del día que nos conocimos?», preguntó Lorenzo. «Claro, usted estaba muy triste y yo tenía un cupcake. Ese día salvaste mi vida», dijo Lorenzo, acariciando el cabello de la niña. «Tal vez no lo entiendas ahora, pero cuando seas grande, vas a saber que a veces una persona puede salvar a otra simplemente con un gesto pequeño de bondad». Luciana lo miró con esos ojos sabios que siempre lo sorprendían. «¿Usted se va a ir pronto?». Lorenzo sintió un nudo en la garganta. Los niños tenían una forma particular de ver la verdad que los adultos trataban de ocultar. «Sí, pequeña. Pronto me voy a ir». «¿A dónde?». «No lo sé exactamente.
pero sé que siempre voy a estar cuidándote, aunque no me puedas ver. Luciana asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente lo que él trataba de decirle. Lorenzo abrió el cajón de su escritorio y sacó una caja pequeña de terciopelo azul. Dentro había un reloj de bolso antiguo, dorado y elegante, con una cadena delgada. Este reloj perteneció a mi abuelo, luego a mi padre y después a mí, explicó, colocando el reloj en las manos pequeñas de Luciana. Ahora es tuyo. Pero yo no sé leer la hora todavía, protestó la niña. Vas a aprender. Y cuando sepas, cada vez que mires este reloj, vas a recordar que el tiempo que pasamos juntos fue el más valioso que tuve en muchos años. Luciana abrazó el reloj contra su pecho. Gracias, Lorenzo. Esa noche, Lorenzo se quedó despierto escribiendo. Sus manos temblaban por los medicamentos, pero logró terminar una carta de 3 páginas con letra temblorosa, pero legible. Al día siguiente, su condición empeoró. Los médicos que vinieron a examinarlo fueron honestos. Era cuestión de días, tal vez horas. Tomás, Bárbara y Nicolás se turnaron para estar con él. Carla mantenía a Luciana ocupada en el jardín, pero la niña sabía que algo estaba pasando. Cada tanto se escapaba para ir a darle un beso en la frente a Lorenzo. La última tarde, Lorenzo pidió que todos se reunieran en su habitación. Sus hijos se sentaron alrededor de la cama, mientras Carla permanecía de pie junto a la ventana, con Luciana en brazos. Quiero que sepan que estos últimos meses han sido los más felices que he tenido desde que murió su madre, les dijo con voz débil pero clara. Gracias por haberme dado una segunda oportunidad. Tomás tomó su mano. Papá, nosotros también tenemos que agradecerte. No, susurró Lorenzo. Ustedes me dieron la vida, pero Luciana me la devolvió. Giró la cabeza hacia la niña, que lo miraba con ojos grandes y tristes. Ven acá, pequeña. Carla dejó a Luciana acercarse a la cama. Lorenzo le entregó la carta que había escrito la noche anterior. Esta es para ti. Tu mamá te la va a leer cuando seas más grande, ¿está bien? Luciana asintió tomando la carta con cuidado. ¿Puedo decirle algo?, preguntó la niña. Por supuesto. Usted también me salvó a mí. Antes de conocerlo, mamá lloraba mucho y yo tenía miedo todo el tiempo. Después de conocerlo, mamá sonríe más y yo ya no tengo miedo. Lorenzo cerró los ojos, sonriendo. Gracias por decirme eso. Se quedó dormido con la mano de Luciana entre las suyas. No despertó más. La carta, que Carla leyó esa misma noche mientras Luciana dormía, decía simplemente: Querida Luciana, tú me viste cuando nadie más me veía. Este reloj es símbolo del tiempo que gané contigo, el tiempo más valioso de mi vida. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se compra, se regala. Cuida a tu mamá, estudia mucho, y recuerda siempre que una persona puede cambiar el mundo con un simple acto de bondad. Ese día en la plaza, tú cambiaste el mío. Con todo mi cariño, Lorenzo. Al pie de la carta había agregado: PD. El banco de la plaza siempre será nuestro lugar especial. El funeral de Lorenzo del Valle fue más íntimo de lo que cualquiera hubiera esperado. En lugar de la ceremonia grandiosa que correspondía a un empresario de su estatura, sus hijos decidieron hacer algo que él habría preferido: una despedida sencilla, con las personas que realmente lo habían conocido. La iglesia de San Telmo se llenó con una mezcla inusual de personas. Estaban los socios y empleados de la constructora, vestidos de traje negro y corbatas sobrias. Pero también estaban los vecinos de Plaza Rivadavia, el señor que vendía choripanes, la mujer que alimentaba a los gatos callejeros, los jubilados que jugaban ajedrez bajo los árboles. Todos habían visto a Lorenzo durante esos meses en que la plaza se había convertido en su segundo hogar. Luciana, vestida con un vestido negro que Bárbara le había comprado, se sentó en primera fila entre Carla y Nicolás. En sus manos llevaba el reloj de bolso de Lorenzo, que no había soltado desde que él se lo había dado. Durante la ceremonia, Tomás leyó unas palabras que había escrito la noche anterior. Mi padre fue un hombre que construyó edificios toda su vida. Pero al final, lo que realmente importó no fueron las estructuras de cemento y acero, sino los lazos que logró construir con las personas que lo rodeaban.
especialmente con una niña que le enseñó que el corazón humano es la construcción más importante de todas. Después del entierro, Roberto, el contador, leyó públicamente el testamento. Tal como Lorenzo había prometido, se ejecutó al pie de la letra. Los hijos habían cumplido con la condición del año viviendo con salario mínimo, una experiencia que los había transformado profundamente. Tomás había trabajado en una pequeña panadería en San Telmo, levantándose a las 4 de la mañana todos los días. Había aprendido el valor del trabajo manual y la satisfacción de hacer algo con las propias manos. Bárbara había dejado su bufete de lujo y había trabajado en una oficina de asistencia legal gratuita, ayudando a familias de bajos recursos. Por primera vez en su carrera, había sentido que su trabajo realmente ayudaba a cambiar vidas. Nicolás había conseguido empleo en un comedor comunitario, sirviendo comida a personas sin hogar. La experiencia le había abierto los ojos sobre una realidad que siempre había preferido ignorar. Los tres habían cumplido la condición, pero más importante aún, la habían entendido. Con el testamento ejecutado, cada uno recibió su parte de la herencia familiar, pero ninguno volvió a su vida anterior. Tomás decidió no regresar a Córdoba. En lugar de eso, usó su parte de la herencia para abrir un pequeño almacén en el barrio donde había trabajado durante ese año. Almacén del Valle se convirtió rápidamente en el corazón de la comunidad. Tomás trabajaba detrás del mostrador, conocía a todos sus clientes por nombre y siempre tenía tiempo para escuchar las historias de los vecinos. Los domingos cerraba temprano para ir a almorzar con sus hermanos. Bárbara vendió su lujoso departamento de Puerto Madero y se mudó a un apartamento más modesto. Estableció un bufete especializado en casos de abandono de adultos mayores, trabajando sin fines de lucro. Su primer caso fue el de un anciano de 80 años, cuyos hijos habían intentado internarlo para quedarse con su pensión. «Es lo que papá hubiera querido», le dijo a Nicolás cuando él le preguntó por qué había elegido esa especialización. Nicolás encontró su vocación en el trabajo social. Usó su herencia para crear una fundación que ayudaba a familias en situación de calle a encontrar vivienda y trabajo digno. Trabajaba directamente con los beneficiarios y cada historia que escuchaba le recordaba a Carla y Luciana. El fondo fiduciario de Luciana se administró exactamente como Lorenzo había especificado. Carla, asesorada por Roberto, usó el dinero con sabiduría. Alquilaron un apartamento pequeño pero digno en un barrio seguro. Luciana se inscribió en una buena escuela y Carla pudo dejar los trabajos de limpieza nocturna para estudiar enfermería. La vida de Luciana cambió, pero no de la manera que uno podría esperar. No se mudó a una mansión ni comenzó a vivir en lujo. En cambio, tuvo algo mucho más valioso: estabilidad, oportunidades y la certeza de que tendría un futuro. Siguió siendo la misma niña curiosa y cariñosa de siempre. Cada día después de la escuela, hacía sus tareas en la mesa de la cocina mientras Carla estudiaba para sus exámenes de enfermería. Los fines de semana visitaban a los hermanos del Valle, que se habían convertido en una especie de familia extendida. Pero todos los 15 de julio, sin falta, Luciana caminaba hasta Plaza Rivadavia. Llevaba consigo un pequeño cupcake de vainilla con una vela rosada, exactamente igual al que le había regalado a Lorenzo ese primer día. Se sentaba en el banco bajo el jacarandá, encendía la vela y le contaba a Lorenzo sobre su año, las materias que había aprendido en la escuela, los libros que había leído, los amigos que había hecho. Le hablaba sobre Carla, que ahora trabajaba en el hospital público ayudando a otros como Lorenzo la había ayudado a ella. A veces llegaba sola, a veces la acompañaba Carla, pero nunca faltaba a esa cita anual. Los vecinos de la plaza habían llegado a conocer la historia. El señor del kiosco siempre le guardaba cupcakes especiales para esa fecha. Los jubilados que jugaban ajedrez la saludaban con cariño. Los niños que jugaban en los columpios sabían que ese día, ese banco era especial. Durante esos momentos en la plaza, Luciana sacaba el reloj de bolso de Lorenzo y practicaba leer la hora. Ya había aprendido, por supuesto, pero seguía siendo un ritual importante para ella. El reloj le recordaba que el tiempo más valioso era el que se compartía con las personas que se aman. «Gracias, Lorenzo»,
Susurraba siempre antes de irse, por verme cuando nadie más me veía, y aunque nunca recibía una respuesta, siempre sentía que él estaba ahí, cuidándola como había prometido. 10 años después, Luciana Méndez caminaba por los pasillos de la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires con una carpeta llena de papeles bajo el brazo. A los 18 años, había crecido hasta convertirse en una joven determinada y brillante, con los mismos ojos curiosos que habían cautivado a Lorenzo cuando era niña. Su tesis de licenciatura estaba casi terminada. Había elegido escribir sobre la literatura como herramienta de transformación social, un tema que sus profesores consideraban ambicioso para una estudiante de pregrado, pero Luciana tenía una perspectiva única sobre el poder transformador de las historias. Carla, ahora enfermera jefe del hospital público donde trabajaba, había logrado comprar el pequeño apartamento donde vivían. El fondo de Lorenzo había sido administrado con tanta precisión que aún quedaba dinero para los estudios de posgrado de Luciana. Pero más que el dinero, lo que realmente las había transformado era la confianza que Lorenzo había depositado en ellas. Esa tarde, después de entregar su tesis, Luciana se dirigió a Plaza Rivadavia. No era 15 de julio, pero últimamente visitaba el banco con más frecuencia. Tenía algo importante que decidir, y siempre pensaba mejor en ese lugar. Se sentó bajo el jacarandá, que ahora estaba en plena floración. Las flores violetas caían como lluvia suave sobre el banco donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Sacó el reloj de Lorenzo de su bolso y verificó la hora. Las 4 de la tarde, exactamente la misma hora en que solían encontrarse años atrás. «Hola, Lorenzo», dijo en voz baja, como siempre hacía. «Tengo que contarte algo importante». Una editorial pequeña pero prestigiosa había leído su tesis y le había propuesto convertirla en un libro, pero Luciana tenía una idea diferente. Durante los últimos meses había estado escribiendo otra cosa, la historia real de un hombre solitario y una niña que se encontraron en un banco de plaza y cambiaron sus vidas para siempre. «He estado escribiendo sobre nosotros», le dijo al aire, jugando con la cadena del reloj. «Sobre aquel día del cupcake, sobre cómo me enseñaste que ver a las personas es el regalo más grande que podemos dar». Un niño pequeño corría por la plaza persiguiendo palomas, mientras su abuela lo observaba desde otro banco. La escena le recordó a Luciana sus propios días de infancia en ese mismo lugar, cuando el mundo parecía tan incierto y aterrador. Ahora, a los 18 años, el mundo ya no le daba miedo. Tenía planes, sueños, oportunidades. Iba a estudiar una maestría en literatura latinoamericana. Había recibido una beca para estudiar un semestre en España. Carla estaba orgullosa. Los hermanos del Valle la trataban como a una sobrina querida, y ella tenía novio, un compañero de la universidad que también venía de una familia trabajadora y entendía de dónde venía. Pero más que todo eso, tenía una historia que contar. El libro se va a llamar El hombre que ganó un pedazo de pastel y devolvió un mundo entero, anunció, sonriendo al recordar cómo Lorenzo siempre corregía a la gente cuando decían torta en lugar de pastel. «Voy a contarle al mundo sobre ti, no como si fueras mi padre porque nunca trataste de serlo, sino como lo que realmente fuiste, alguien que me vio cuando yo era invisible para todos los demás». El viento movió las hojas del jacarandá, y Luciana sintió esa familiar sensación de compañía que siempre experimentaba en la plaza. Tomás había leído algunos capítulos del libro y había llorado. «Es exactamente como era papá», le había dicho. «Captaste su esencia de una manera que nosotros, sus propios hijos, nunca pudimos». Bárbara había insistido en ayudarla con los aspectos legales de la publicación. «Este libro va a ayudar a mucha gente», había predicho. «Hay muchos Lorenzo del Valle en el mundo, y muchas Lucianas también». Nicolás, quien ahora dirigía 3 comedores comunitarios en diferentes barrios de Buenos Aires, había propuesto que parte de las ganancias del libro fueran destinadas a un programa de becas para niños en situación de vulnerabilidad. Así Lorenzo seguiría ayudando a otros, había sugerido. La editorial había aceptado todas las condiciones. El libro saldría publicado en diciembre, justo antes del 10º aniversario de la muerte de Lorenzo. Luciana miró el reloj una vez más.
Las 5 de la tarde. Era hora de irse. Se levantó del banco y caminó hacia la salida de la plaza, pero se detuvo junto al kiosco donde el señor García, que ya tenía 70 años, seguía vendiendo golosinas y cupcakes. «Don García», le dijo, «¿se acuerda de aquel señor mayor que venía aquí conmigo cuando yo era chica?» «¿Cómo no me voy a acordar de don Lorenzo?», respondió el hombre con una sonrisa. «Era un caballero de los de antes. Siempre me preguntaba por mi familia, siempre tenía una palabra amable. ¿Usted cree que estaría orgulloso de cómo resultaron las cosas?» Don García la miró con cariño paternal. «Niña, ese hombre estaría más que orgulloso. Usted se convirtió exactamente en lo que él vio en usted desde el primer día, una persona buena con un corazón enorme». Luciana sonrió y compró un cupcake de vainilla, no para llevarle a Lorenzo esta vez, sino para compartir con Carla cuando llegara a casa. Mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en esos 10 años. La ciudad había cambiado, ella había crecido y la vida había seguido su curso, pero algunas verdades permanecían intactas. La bondad sigue siendo la fuerza más poderosa del mundo. Ver realmente a las personas es un acto revolucionario, y a veces un pequeño gesto puede cambiar una vida para siempre. Al llegar a su apartamento, encontró a Carla preparando la cena. Su madre, ahora de 45 años, había recuperado la sonrisa que había perdido durante los años más difíciles. «¿Cómo te fue en la universidad?», preguntó Carla. «Bien, mamá. Y ya decidí sobre el libro. Voy a publicarlo». Carla asintió emocionada. Lorenzo estaría feliz de saber que su historia va a ayudar a otras personas. Esa noche, Luciana se sentó en su escritorio y escribió la dedicatoria del libro. «Para Lorenzo del Valle, quien me enseñó que el amor verdadero no busca poseer, sino liberar. Y para todas las personas que, como él, tienen el coraje de ver lo invisible y el corazón lo suficientemente grande como para actuar en consecuencia». Afuera, las luces de Buenos Aires brillaban como siempre, y en algún lugar de la ciudad alguien más necesitaba ser visto, ser valorado, ser amado sin condiciones. El legado de Lorenzo del Valle continuaba, invisible pero imparable, en cada acto de bondad que su historia inspirara. ¿Te llegó al corazón la historia de Lorenzo y Luciana? Esta hermosa narrativa nos recuerda que los gestos más pequeños pueden transformar vidas enteras, y que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las conexiones humanas que construimos. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar el poder de la bondad. Cada compartida puede ser como ese pequeño cupcake que Luciana le regaló a Lorenzo, un gesto simple que cambia todo. Si quieres seguir descubriendo historias que tocan el alma y nos enseñan sobre la magia de la compasión humana, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún relato. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo, así que cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Tu presencia hace que esta comunidad de amantes de las buenas historias sea cada día más especial. Hasta la próxima historia que nos una.